Bueno, aquí estamos nuevamente, un día más o un día menos, eso no lo sabemos, solo lo dirá el universo. Bueno, millones de seguidores nos piden que hablemos un poco de herencias. Un momento, herencias. Un tema bastante controversial en estos tiempos, ya que dejamos bienes inmuebles, dejamos cosas, vehículos, enseres, y pues al no saber la hora de la partida dejamos inconvenientes, por así decirlo. Herencias, sí, por lo general son cosas que generan mucho conflicto, generan mucho problema en la familia, de hecho destrucciones en la familia. El otro día escuchaba a alguien decir que la herencia es el resultado de hacer mal las cuentas. ¿Cuánta verdad en eso, no? Eh, pero es que el gran problema es que no sabemos en qué momento vamos a partir y en qué momento nos vamos de este mundo. Entonces hacer las cuentas no es nada fácil. Digamos que uno creería en cierta fecha o en cierta edad que ya no fue más, pero pues no sabemos en qué momento nos toque. Entonces por lo general quedan casas, quedan cuentas bancarias, quedan ahorros, quedan vehículos, y al momento de faltar, pues desde luego los familiares tienen derecho sobre esos enseres o esos inmuebles. Entonces ahí empiezan los inconvenientes, por así decirlo. Ahí empiezan los problemas. Dicen que en los divorcios se conocen se conoce a la pareja, y en las herencias se conoce a la familia o se conocen a los hermanos, por lo general. Arriba nos pregunta quiénes pueden heredar. Por lo general, en la gran mayoría de países, la herencia va amarrada, por así decirlo, a la línea de consanguinidad, a la pareja, primera instancia, y después la línea de consanguinidad como papás, hermanos, hijos, tíos, abuelos, esposa, esposas y el Estado. Aunque no lo crean, el Estado también hereda por medio de ciertas entidades. Si supongamos que la persona que falta no tiene familiares directos, por así decirlo, o no hay forma de ubicar estos familiares, el Estado tiene todo el derecho de heredar esa participación o heredar esos bienes inmuebles. Papá gobierno siempre tiene su tajada por todos lados, por así decirlo. Pero en primera instancia la que hereda es la pareja. El 50% de todos los bienes le pertenecen a la pareja, y el otro 50% le pertenecen a los hijos o al resto de familia, por así decirlo. Esto puede variar en cada continente o en cada país, pero por lo general pues es como en orden de familia y consanguinidad, los herederos. Hasta la misma entidad recaudadora de impuestos por lo general también hereda. Si usted tiene cuentas pendientes con entidades que recaudan impuestos en su país, esa entidad tiene todo el derecho de ingresar al tema de sucesión.
Ellos tienen todo el derecho de reclamar esas deudas. Esa deuda ahí no muere. La deuda de impuestos por lo general no muere con que falte la persona. Por lo general termina cuando son deudas bancarias. Ahí sí la deuda no se hereda o el banco no reclama participación. Siempre y cuando esa deuda se cubra con los seguros de vida. Por lo general, siempre que sacamos un crédito, ya sea hipotecario o créditos de libre inversión, ustedes pueden mirar en la letra pequeña, lo que muchos no miramos, en la letra pequeña hay un costo de seguro de vida. Hay una entidad alterna, la aseguradora, que es la que se encarga de cubrir esa deuda al momento que la persona llegue a faltar, ya sea por enfermedad o por algún accidente, entonces se cubre esa deuda. Por eso es que dicen que los bancos nunca pierden. Los bancos siempre llevan la de ganar, por así decirlo, o ellos tienen... Lo que pasa es que las entidades bancarias llevan muchos años en el negocio. Muchos son muchos, ¿no? Una entidad bancaria no es de 20 años, 30 años. Las entidades bancarias en su mayoría superan el siglo, 100, 200 años. Son muy estables. Y todo ese tiempo que han estado en el negocio, pues saben cómo funciona el tema y sabe cuáles son las variables para prestar dinero, para en temas de incumplimiento, cómo cubrirse y ellos no perder. Entonces, en este caso lo que hacen es cubrirse con aseguradoras y así de esta forma, si la persona falta, ellos, ellos qué, ellos no pierden el dinero. La aseguradora es la que tiene que responder. Hay casos ocasionales donde el banco también entra a reclamar el tema de la sucesión. Cuando la deuda es por decir a una empresa, que el empresario saca su crédito para su compañía y adjunta documentación de la empresa. Entonces, digamos que en esos casos los bancos o no los seguros tienen ciertas variables y no en toda ocasión cubren. Entonces los bancos entran también en proceso de reclamar sucesión o entran en la sucesión familiar, por así llamarlo. Adriba dice, si tengo un hijo, estará matrimonial reconocido, él también puede heredar en caso de que el padre fallezca. Sí, claro, desde luego. Si hay un hijo por fuera del matrimonio, esta persona tiene todo el derecho de reclamar parte de los bienes que han quedado. En ocasiones suele suceder que no hay solo un hijo, hay varios hijos en varias parejas anteriores y digamos que todos tienen el mismo derecho, siempre y cuando hayan sido reconocidos por la persona que fallece. Hay ocasiones que estos hijos no han sido reconocidos y ellos empiezan el trámite de ADN para certificarse como hijos y así poder entrar en el proceso de sucesión para reclamar desde luego eh, parte de lo que se ha dejado, de lo que ha quedado. También se da mucho que suele pasar que no hay solo una pareja, una esposa o esposo, sino que hay dos o tres. Bueno, por lo general son dos parejas, dos esposas y digamos que la persona fallece, pero pues tenía la esposa, pero a la vez también tenía otra pareja que eventualmente también resulta siendo la esposa. Hay tipos que tienen dos hogares, tres hogares y todas son esposas legalmente constituidas y a todas les dedican tiempo y tienen hijos y tienen casa, hogar, pero ninguna de ellas se conoce ni sabe el pasado de su esposo. Entonces eso ocurre mucho cuando el personaje primero pues tiene dinero, porque para tener varias esposas hay que tener dinero. Y segundo, el personaje viaja mucho, ya sea por negocios.
Entonces 2 días está en una ciudad, 3 días está en otra ciudad y así. Entonces viven de ciudad en ciudad y en cada región o departamento o estado pues tienen su hogar, llamémoslo hogar porque se le puede llamar hogar, que con ellos comparten poco tiempo, por así decirlo, no es mucho, pero pues la persona, la esposa no sabe, que desconoce por completo, por así decirlo, que el esposo tiene otro hogar en otra ciudad. Y hasta al momento en que él llegue a faltar, entonces ahí sí, pues como que se evidencia el vacío. Y oh sorpresa, cuando llegan al velorio, se encuentran las dos esposas o tres esposas. Y también se reencuentran hijos de diferentes hogares. Entonces es complejo el tema y pues da mucho para hablar, ¿no? Porque se dan casos bastante complejos. ¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse una herencia? Pues digamos que las partes deciden cuánto tiempo se puede tardar. Puede ser algo rápido. Si se llega a un mutuo acuerdo entre las partes, eso es súper rápido. En menos de 6 meses se pueden arreglar los conflictos o inconvenientes. El gran problema está cuando las partes no se colocan de acuerdo, cuando no están de acuerdo, o cuando hay o existen hijos que tienen que demostrar la consanguinidad o tienen que demostrar que la persona que falleció era su padre. Ahí ya se complica un poco porque hay que involucrar entidades externas, hay que involucrar entidades del Estado para que sean verificado toda la información, las pruebas y todo lo que conlleve. Esta parte pasa mucho con los famosos, los actores, gente del cine, gente de la televisión, cantantes, porque ellos desde luego dejan un botín, llamémoslo así, grande. Entonces hay mucho por qué pelear y por lo general hay hijos que no han sido reconocidos. Entonces ellos tienen que entrar a reclamar ese derecho y a que se les reconozca como hijo de la persona que falleció. Al momento que es reconocido, pues inmediatamente entran en la sucesión. Entonces digamos que por eso se demora en ese proceso de herencia, en ocasiones pasa mucho tiempo. Ahí es cuando uno ve casas en la cuadra abandonadas o fincas abandonadas, carros abandonados, porque hay muchas personas que tienen el derecho sobre el bien inmueble o sobre el bien mueble, pero pues no han podido arreglar la situación. Entonces quedan esas casas ahí pendientes hasta que por fin se logre evidenciar, interviene el Estado, interviene un juzgado para que se le dé trámite al tema, al proceso y se finalice. Pero pues digamos que en el mejor de los casos, cuando es una familia consolidada y no hay tantos herederos, es rápido. Solo es estar de acuerdo con hermanos y con el papá o la mamá que ha enviudado y inmediatamente pues se soluciona el proceso. Se vende. Lo ideal ahí es vender y partir el dinero. Porque pasa algo y es que por lo general hay algún familiar que se quiere quedar, supongamos, con una casa. Entonces se quiere quedar con la casa, quiere comprar los derechos a los hermanos. Pero por lo general ciertos hermanos no se la llevan muy bien. Entonces, si la casa cuesta, por decir, $100,000, algún hermano dice, no, la casa hay que evaluarla en $150,000. Punto. Eso es lo que vale. Y si usted se quiere quedar con la casa, pues tiene que pagarnos eso. Entonces ahí la persona que va a comprar dice, no, pero yo cómo voy a pagar más de lo que en realidad cuesta ese inmueble. Entonces por lo general termina vendiéndose a un tercero que no tiene nada que ver con la familia, pero que tiene el dinero y que brinda una solución al problema. Les da la parte que a cada uno le corresponde y se hace escrituración al nuevo dueño.
Pero antes de hacer eso, pues han pasado meses, han pasado años, en ocasiones pasan décadas y no se solucionan esos problemas, se destruyen familias y pues no se logra llegar a ningún acuerdo. Se puede tramitar una herencia ante notaría. Pues no conozco mucho del tema, deriva de qué entidad como tal puede hacer el proceso. Pero por lo general sí se puede hacer, depende del proceso de los dolientes, por así llamarlo. Pero por lo general sí, si se lleva en buenos términos, se puede realizar ante notaría, se llega a un mutuo acuerdo y se realiza el proceso sin tanto inconveniente, sin tantos abogados, porque pues recordemos que los abogados intervienen en el proceso, pero pues los abogados se quedan con una tajada, ellos no trabajan gratis. Entonces, antes de hacer el proceso, los abogados evalúan las propiedades y miran qué tal es el proceso, qué tan grande es, y asimismo ellos cobran. Si por decir son una cuenta de ahorros, un CDT de plata que queda en un banco, pues los abogados cobran un 20, un 30% de dicho dinero. Pero ya cuando son propiedades, pues es un poco más complejo evaluar esto. Pero pues ellos echan sus números y cobran un monto. En el caso que quede dinero en los bancos, pues digamos que es más sencillo, porque se cobra un porcentaje. Y cuando se retire el dinero, pues el abogado toma su parte y el resto para los herederos. En el caso cuando son propiedades, muebles y bienes inmuebles, en ese caso sí el abogado, tengo entendido, pide su sueldo anticipado. Él no va a esperar que se vendan las propiedades porque pues, es mucho tiempo y puede perder dinero. Entonces, por lo general pide un 50% del proceso y al finalizar otro 50%. Ya depende de la negociación que hagan las partes, la familia. Por lo general, en estos casos todos resultan con abogados, ¿no? Todos tenemos un abogado amigo o un abogado en la familia, entonces todos resultan con abogados y pues ahí lo curioso es que los abogados terminan negociando entre ellos. Entonces se sientan en una cafetería y como que ellos llegan a un acuerdo, por así decirlo, y ya, ellos son los que ellos son los que cuadran y le llevan la información a los herederos. Si ellos están de acuerdo, pues se firma y se finaliza como tal el proceso. Pero pues sí es muy desgastante para una familia hacer todo el proceso. Sumémosle que tienen que estar con el dolor de la pérdida del familiar y, y pues ahora pues llevar a cabo esa disputa entre la familia pues no es tan agradable. ¿Qué impuestos se pagan por una herencia? Pues se pagan muchos, porque el Estado siempre va a tomar su parte. No, el porcentaje puede variar en cada país o en cada región, pero por lo general esto funciona como si se vendiera el inmueble. Pues en sí lo que pasa es que el inmueble que estaba a nombre de Pepito Pérez pasa a nombre de otras personas. Entonces hacer ese cruce de información, esa nueva escrituración, por así decirlo, hay que pagar impuestos. Y varios impuestos. No hablamos de un solo impuesto, por decir, sino que hay varios impuestos dependiendo de las entidades estatales que se involucren. Entre menos entidades se involucren, sale más económico. Pero si usted involucra notariado y registro, involucra juzgados, pues todas estas entidades del Estado te van a cobrar un impuesto diferente. Son varios los impuestos. Pero pues se deben de asumir por todo el núcleo familiar o las personas interesadas en porciones porcentuales para ser equitativos, ¿no? Pero sí, claro, eso siempre se pagan impuestos. El solo traspaso de un vehículo, de un carro, de un camión, de una tractomula,
ya es un costo, se genera un costo. Y por lo general los que hacen este proceso son entidades del gobierno. Y adicionalmente, pues los ciudadanos de a pie terminamos pagándole a un tramitador que hace o que conoce del tema, porque estos temas estatales son muy engorrosos, son muy desgastantes y demorados. Y por lo general uno no conoce del tema porque en la vida, si uno está de buena, recibe una herencia o dos herencias de por vida, no le tocan más. Y eso si tiene suerte. Entonces no es que conozcamos mucho del tema. Por lo general entonces hay que recurrir a los abogados o a los tramitadores. En el caso de los vehículos pues hay tramitadores que ellos toman la información del vehículo, de la tarjeta y hacen la nueva tarjeta de propiedad al nuevo dueño. Y pues así hay, soy de todo. Hay tanto los vehículos, las propiedades, ganado, cuando se cuenta con una finca, pues hay ganado de por medio, vacas, caballos, caballos de paso fino, que pues un caballo puede costar 20, 30 mil dólares. Entonces imagínense cuánto puede sumar y qué tan desgastante es el tema de las herencias. Ahora no falta que tan pronto falta la persona, pues los más allegados lo que hacen es vender lo que pueden vender, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les estaba comentando del ganado y de los caballos, si hay algún familiar cercano, pues para vender, digamos, ganado y caballos no se necesita tanta documentación y se puede hacer y las personas lo hacen, desde luego de una. O si el faltante deja, por ejemplo, cadenas de oro, eh, cajas fuertes de seguridad, todo eso inmediatamente hay alguien cercano que le echa mano a esos productos y son productos transables fácil, entonces se venden. El oro, en donde no se vende, el oro se vende en todo el mundo. Es un metal precioso y es fantástico porque cuenta con su propio valor. En cualquier parte del mundo usted tiene una cadena de oro y tiene cómo venderla. Lo que no pasa con un bien inmueble. Un bien inmueble no es fácil hacer el proceso. Y nadie lo va a comprar si usted no demuestra que tiene los derechos del bien inmueble o de los vehículos. Si usted no tiene el papeleo, la documentación para venderlo, no lo puede vender. Mientras que estas cosas, como animales, sí es fácil la venta al vecino, a X personas se pueden vender y no hay ningún inconveniente. Entonces es de tener cuidado. Y pues así hay muchos enseres, ¿no? Cuando se cuenta con una fábrica, cuando se cuenta con una empresa, pues es fácil vender los computadores, vender maquinaria cuando son plantas de producción, maquinaria selladoras que cuestan 10 mil, 30 mil dólares. Pues una máquina de este tipo se pueden vender con facilidad. Y ya cuando el resto de la familia, el resto de herederos llega a reclamar, pues ya no hay nada. Ya muchas cosas se han vendido. ¿Qué recomendación da respecto al tema? ¿Qué se puede recomendar? Pues con la frase que empezamos al inicio, que las herencias es el resultado de hacer mal las cuentas. Sencillo, básico. Entonces, tratar de no dejar herencias, tratar de ser muy claro con la familia y decirles que ellos en cierto modo no les pertenece lo que hay, que tienen que trabajar. Jackie Chan en algún video decía que él les comentó a sus hijos que él la herencia no les iba a dejar, que él les daba educación, toda la educación que fuera posible, pero que con la herencia de él no contara. De igual forma existe algo que se llama los testamentos, que todos deberíamos de tener un testamento, todos deberíamos de dejar un testamento y así dejamos claro nuestras intenciones.
Y ahí podemos expresar lo que nosotros busquemos. Si queremos dejar algo a nuestra familia, bien. Si no, créame que hay mucha famoso, hay mucha gente de mucho dinero que no dejan nada. Digamos que el patrimonio no quiere decir que el patrimonio se lo gasten, no. Lo que hacen es que en el testamento especifican que dicho patrimonio lo donan a una fundación, por así decirlo. Entonces distribuyen su riqueza. 1 millón de dólares para tal fundación, 2 millones de dólares para otra fundación, la casa de la playa para Pepito Pérez y cosas así. En ocasiones a los familiares no les toca nada. Y en ocasiones, personas que no son familiares, que no tienen línea de consanguinidad con el difunto, terminan heredando cosas. Todo porque la persona lo indicó en vida y radicó la documentación ante una notaría, con un abogado. Entonces dejó esa voluntad y se tiene que cumplir, eso se tiene que respetar. Y por lo general cuando falta la persona, cuando fallece y ha dejado un testamento, los abogados los llaman ante una notaría porque hay un listado de personas para llamarlas, ya sea que les toque o no les toque nada. Pero a esas personas se les llama y para que sean testigos, por así decirlo, de que a quién le va a tocar herencia y a quienes no le va a tocar herencia. Eso sería como interesante, ¿no? En muchas novelas nos muestran eso, ¿no? Que la persona fallece y llaman a los herederos y muchos están ansiosos por recibir propiedades y resulta que no, que la persona no les dejó nada, que la persona los bienes se los dejó a una fundación o se los dejó a un amigo o a alguien cercano y ya. También ocurre la figura de la fiducia, ¿no? Si no me equivoco, creo que le llaman fiducia. Eh, Dejar un dinero o dejar un bien inmueble, pero se deja condicionado. Que la persona hereda ese inmueble, pero tiene que cumplir ciertas condiciones y tiene que tenerlo durante cierto tiempo o puede comercializarlo después de cierto tiempo. Antes de ese tiempo no se puede tocar ese inmueble o no se puede tocar esa fábrica. Creo que algo así parecido es lo que ha hecho o lo que hizo Rockefeller, uno de los tipos millonarios reconocidos. Y cuando él fallece dejó una figura similar en la cual la familia, los herederos, podían obtener una ganancia, pero de la rentabilidad de las empresas, más se les prohibía por completo vender las empresas. Entonces por eso conocemos hoy en día empresas gigantescas que siguen después de 100, 200, 300 años, siguen como si nada, como si el dueño estuviera detrás. Pero es precisamente por eso, porque hay una junta directiva, porque hay muchas personas detrás de esas compañías y hay un legado y el dueño fundador dejó las cosas muy claras a sus familiares y a sus herederos y por lo general es que no se puede tocar el bien inmueble y lo único que ellos reciben son ganancias de las fábricas o de las empresas. Pero recuerden que para que existan estas ganancias, pues los herederos tienen que trabajar en la compañía y trabajar para que ésta dé ganancias. Si esta no da ganancia, pues no hay plata. Por lo general se divide en acciones y si las acciones suben, pues obviamente pueden retirar periódicamente una rentabilidad más el sueldo que tengan como empleados si trabajan en la misma compañía. Si no trabajan en la compañía, pues solo tendrán derecho a las acciones, pero derecho entre comillas, porque no las pueden vender. Esas acciones solo pueden obtener la rentabilidad que mes a mes o año tras año incremente, pero se les prohíbe por completo venderlas. Entonces eso es bien interesante. Esas figuras con documentación y esas empresas grandes pues son bien interesantes estudiarlas y mirar cómo después de tanto tiempo, después de tantos años, continúan vigentes, continúan
como si el propietario estuviese ahí presente. Y por otro lado vemos otras empresas que tan pronto el dueño falta, inmediatamente ya se acaba la empresa. Porque los dueños, los herederos nunca trabajaron en la empresa, no les interesó la empresa, simplemente gastaban plata. Y el papá o el dueño de las fábricas no se interesó en involucrar a la familia o involucrar a los hijos en los negocios. Hay ocasiones donde las viudas heredan fábricas, pero no tienen ni idea de qué es lo que hace la fábrica, cómo funciona. Inmediatamente entonces han heredado la fábrica, esta se va a piso. Se va al piso, pierden dinero, pierden plata. Los gerentes, las personas encargadas lo que hacen es aprovechar el descuido, inmediatamente sacan su tajada de una u otra forma. Entonces, si la familia no está involucrada en el negocio, en la empresa, pues eso es lo más normal que pase. Además, si entre hermanos empiezan a pelear por la fábrica, pues se debe de vender. Y ya no hay motivación porque la persona que estaba detrás ya no está. Y entonces las personas que quedan o que heredan, pues no les interesa dicha empresa, por así decirlo. Les interesa sacar su tajada. Vendamos y partimos la plata y ya, sencillo. No nos vuelven a ver por acá. Inmediatamente entonces esas fábricas o esas empresas desaparecen. Eso es un poco triste y no debería de pasar. Digamos que las fábricas o las empresas deberían de perdurar porque detrás de ellas hay mucha gente, hay mucho empleado, hay familias, hay toda una historia. Y la persona que la creó, que la fundó, pues se esforzó mucho en el proceso, pero lastimosamente no le enseñó a sus descendientes cómo era el proceso, cuál era la fórmula secreta, por así decirlo, cómo hacer y qué hacer y qué no hacer. Entonces simplemente se pierde ese legado y se pierde la fábrica. Límite, dice, ¿hay algún tiempo límite en lo legal para hacer trámite de herencia? Digamos que no existe como tal un tiempo así que se diga si no se hace en un año no se puede hacer. El inconveniente son que las herencias o las fábricas o bienes inmuebles se van deteriorando y cuando hay otras personas interesadas en el proceso o en los bienes inmuebles, pues estas personas empiezan a habitar la vivienda. Por lo general, si alguien habita un inmueble durante 5 años sin un contrato de arrendamiento, sin nada por el estilo, esa persona a los 5 años ya puede reclamar ante el Estado que ese bien inmueble le pertenece. Es un error muy común que cometemos o que cometen las personas. Fallece la mamá, fallece el papá y entonces como que, bueno, dejemos ahí a mi hermana que pobrecita, ella no tiene dónde vivir, entonces dejémosla ahí, que se esté en la casa y que cuide la casa, porque pues ella se lo merece. Después arreglamos el proceso, después arreglamos el tema de la herencia, después la vendemos. Pasa un año, pasa 2 años, la hermana tiene esposo, tiene hijos y pasan 5 años y de repente pueda que ella no quiera reclamar ni entrar en conflicto con sus hermanos, porque ellos de buena fe la dejaron vivir ahí. Pero de un momento a otro esa persona fallece. Inmediatamente el esposo dice, no, nosotros llevamos 10 años viviendo en esta casa ya nos pertenece. Yo no voy a compartir este bien inmueble con mis cuñados. Nosotros llevamos tantos años y podemos demostrar que hemos estado pagando impuestos, que le hacemos aseo, que pagamos los servicios públicos, que le hacemos arreglos a la vivienda, que tumbamos una pared, que hicimos una puerta, que cambiamos el techo. Todo esto ya son mejoras. Por ende, si esta persona reclama ante el Estado ese bien inmueble, por lo general el Estado le da el visto bueno y esa persona se queda con el inmueble.
Le llaman, si no me equivoco, le llaman pertenencia. Tiene derecho de pertenencia. Porque ya lleva muchos años, lleva más de 5 años en el bien inmueble y nadie ha dicho nada. Los hermanos no han reclamado. Nadie ha reclamado. Entonces, si nadie reclama, pues ya le pertenece a esa persona. Ya no hay más que hacer. Y entonces ahí es donde vienen los disgustos y las peleas, porque el resto de familia dice, no, como que la dejamos vivir ahí por chévere, por buena gente. Pero pues es un gran error. No quiere decir que no hagan eso, pero hagan un documento. Si están pasando por eso, hagan un contrato de arrendamiento. Díganle, hermano, hermana, la dejo vivir acá, pero fírmenos este contrato de arrendamiento para no tener inconvenientes a futuro. Así sea un monto bajo, no importa el monto. Digamos, si el arriendo es de $1000 en la zona, listo, como es familiar, no pasa nada si el contrato se hace por $100, no hay problema. Pero si es supremamente importante que se tenga un contrato, que se tenga un documento en el cual indique que se le arrendó, más no que se le dejó simplemente ahí para que viva. Si hay menores de edad, ¿cómo sería para la herencia? Por lo general, para los menores de edad los representan el papá o la mamá. Siempre que se den esos casos, digamos que el padre o la madre que queden vivos, pues tienen el derecho y la representación del menor de edad. Entonces ahí es muy delicado porque esa persona tendría que tomar decisiones por el niño o por la niña. Y en un futuro pues no sabemos si fue una buena o una mala decisión. He escuchado muchas veces que la gente en medio de su qué, ¿cómo llamarle? Arrogancia. Dicen, no, yo no quiero nada. Yo renuncio, nosotros renunciamos a ese derecho. Pero qué tan justo es renunciar al derecho de un menor. Porque es que en últimas puede ser que el derecho sea del menor, más no de la mamá ni del papá. El derecho es del menor. Y cuando ese menor sea adulto y se entere que existió una finca, que existió una herencia y que la mamá renunció a ese derecho, pues como que no va a ser tan justo y él le va a preguntar a la mamá, bueno, pero ¿y usted por qué hizo eso? Si yo necesito plata, ahora estoy estudiando, necesito para mis gastos. Y usted en medio de su arrogancia simplemente le pareció fácil decir, yo renuncio a ese derecho. Y pues no es, o sea, en mi parecer no es justo, no es justo. Lo ideal sería que se hiciera todo el proceso y que se respetaran los derechos de las personas, ya sea hijos, hermanos, hermanastros, lo que sea, esposas, cónyuges. Pues digamos que todos tienen su derecho y todo está tipificado en la ley. Porque pues esa es la otra, ¿no? Que hay personas que como que dicen, no, es que no tiene derecho y punto. Porque con mis hermanos decidimos que Pepito Pérez no tiene derecho. Y no, pues como que no, tampoco. No se trata de actuar arbitrariamente, se trata de la justicia, perdón. Recuerde que el universo no se queda con nada. Y el universo lo que hagamos nos lo devuelve tarde o temprano, nos devuelve lo que hemos, nuestras actuaciones, ya sean buenas o no tan buenas o malas. El universo nos devuelve esas cosas. Entonces hay que respetar los derechos de los niños, de los menores. Y si ellos no pueden desde luego opinar porque por ser menores de edad, pues hagamos el mejor trabajo y pues tampoco nos gastemos lo que le den al menor, ¿no? Porque pues esa es la otra, ¿no? Ah, no, que mi hijo tiene todo el derecho de esa propiedad. Tienen que venderla y darle la mitad a mi hijo. Pero, o sea, yo represento al menor y cojo la plata, me la gasto en rumba, en fiesta y al menor no le toca nada. Eso no es nada justo. Si vamos a reclamar por el menor o por los menores, pues lo ideal sería crearles una cuenta bancaria, crearles una fiducia y cuando ellos ya sean adultos decirle, mire, esto le dejó su papá, esto le dejó su mamá, inviértalo en educación, inviértalo
en un lote, en un predio, administre. Yo le guío para que lo administre. Yo le he tenido eso guardado ahí por muchos años, pero quiero que se administre bien y es su futuro, es lo único que usted tiene, no tiene mayor cosa. Entonces lo ideal es guiarlos para que esos menores, con el pasar del tiempo, ya sea en un CDT, en una cuenta de ahorros, en una cartera colectiva, qué sé yo, en acciones, ahí hay muchas formas de invertir y no, ¿qué? No necesariamente un riesgo alto, hay que tomar riesgos bajos, porque van y lo meten en la primera criptomoneda que aparezca en internet y ya, al mes ya se perdió la plata, no. Lo ideal sería, bueno, comprémosle un lote, comprémosle una casa a ese menor de edad y la administramos. Ahí la casa se va pagando sola y la casa va valorizando. De tal manera que cuando tenga sus 18 o 20 años ya tiene un bien inmueble y se puede ir a vivir a esa casa o la puede arrendar y el arriendo le da para que pague sus gastos en la universidad. Eso sería bueno, ¿no? Eso sería muy recomendable. Pero por lo general no pasa. Por lo general el adulto administra el dinero y lo administra mal, entonces cuando el menor crece, es mayor de edad, resulta que no hay nada. Solo algún tío en maldad le cuenta después como que no, mire, a su mamá le tocó tanto, pregúntele qué hizo eso. Y entonces ahí es donde el menor empieza a indagar y se da cuenta que pues sí había un derecho, que sí había algo, pero curiosamente esa platica se embolató. Entonces esa parte es muy triste, por así decirlo. Ese es el tema de las herencias. No sé, no sé qué más hablar con respecto a eso. No dejar nada. Yo creo que lo mejor es no dejar nada. Viajar, conocer el mundo. Eso sería bueno, dejar experiencias únicamente, dejar vivencias. Y las cosas materiales pues se recuperen y se hacen. Igual cada quien tenemos la responsabilidad de hacer nuestro patrimonio, por así decirlo. No tenemos que estar confiados en que nos tienen que dejar algo, no. Todo lo contrario, tenemos que hacerlo de nosotros, tenemos que trabajar, tenemos el mismo tiempo que han tenido otras personas y que han capitalizado. Entonces, ¿por qué tenemos que estar pendiente de lo que los demás nos dejen? Yo creo que no debería ser así, ¿no? Uno debería de conseguir sus propias cosas y explicarle desde luego a los menores que ellos también tienen que conseguir sus cosas, que se les va a dar techo, comida, vestuario, educación, pero que tienen que conseguir su futuro, tienen que hacer su vida, ¿no? Que hay algunos que les toca más fuerte que a otros, ¿no? Hay personas que nacen en cuna de oro, otras no. Entonces es relativo, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Admiro y me da tristeza de pronto los hijos de los millonarios, de los famosos. A estos pelados les toca muy duro, porque el papá ha dejado un indicador muy alto. O sea, uno ser hijo de un famoso o de un cantante y tener ese estigma de que tiene que ser igual o tiene que superarlo. O sea, en todo momento lo van a estar comparando. Ah, pero es que su papá hizo esto. Ah, pero su papá hizo lo otro. Ah, pero sus papás tenían tanto y usted no ha conseguido nada en la vida. Ah, pero su papá fue presidente de la república y usted. Entonces como que existe esa presión, es muy alta, ¿no? Entonces cuando no se tiene nada, cuando se empieza de cero, pues no hay problema. Estamos en cero. Ya lo que viene de ahí en adelante son ganancias. Entonces yo creo que los que no tenemos cuna de oro, tenemos ese privilegio de que todo lo que tengamos de ahí en adelante son ganancias. Pero imagínese ser el hijo del presidente de los Estados Unidos. No, qué carga tan pesada. Todos le van a estar comparando a uno. Todos van a estar ahí pendientes de lo que haga esa persona.
porque su papá fue un gran presidente y su papá hizo esto y su papá hizo lo otro. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho con su vida? Nada. Entonces es una carga muy pesada. Entonces aprovechemos el tiempo y pues nada, para adelante porque no hay de otra. ¿Listo? Mañana nuevamente y debo salir. Chao, chao.